Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya nos encontramos en el día 63, amén, en la lectura del día 63. Para esta lectura, hermanos, vamos a estar leyendo 4 capítulos, el capítulo 14, 15, 16 y 17 del número de Deuteronomio. Así que hermanos, que el Señor siga obrando en nuestras vidas y que podamos seguir avanzando con la lectura. Deuteronomio, hermanos, capítulo 14. Leemos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión, de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. No comerás nada abominable. Estos son los animales que ustedes podrán comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en dos mitades y que rumíe, lo podrán comer. Pero estos comerán de entre los que rumían o de entre los que tienen la pezuña dividida en dos. El camello, dice, pero estos no comerán, perdón, versículo 7. De entre los que rumían o de entre los que tienen la pezuña dividida en dos, el camello, el conejo y el damán. Pues aunque rumían, no tienen la pezuña dividida. Para ustedes serán inmundos. El cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumía. Será inmundo para ustedes. No comerán de su carne, ni tocarán sus cadáveres. De todo lo que vive en el agua, estos podrán comer. Todos los que tienen aletas y escamas, pero no comerán nada que no tenga aletas ni escamas. Será inmundo para ustedes. Toda ave limpia podrán comer, pero estas no comerán: el águila, el buitre y el buitre negro, el azor, el halcón y el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña y la garza según su especie, la ahuilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo para usted, no se comerá. Toda ave limpia podrán comer. No comerán ningún animal que se muera. Lo podrás dar al extranjero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el camino es tan largo para ti, que no seas capaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Capítulo 15. Al cabo de 7 años harás remisión de deudas.
así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo, no lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, pero tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Sin embargo, no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo: el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre, y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti, y esto te será pecado. Con generosidad le darás, y no se te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todas lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno: con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado, al pobre. Perdón, hermanos. Dice: al necesitado y al pobre en tu tierra. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al séptimo año, perdón, hermanos, lo pondrás en libertad. Y cuando lo dejes ir libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios, y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Y sucederá que si Él te dice: no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Y lo mismo harás a tu sierva. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con el doble de servicio de un jornalero. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Todo primogénito que nazca de tu ganado y de tu rebaño consagrarás al Señor tu Dios. No trabajarás con el primogénito de tu ganado, ni trasquilarás el primogénito de tu rebaño. Tú y tu casa lo comerán cada año delante del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor escoja. Pero si tiene algún defecto, si es cojo o ciego o con cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Señor tu Dios, lo comerás dentro de tus ciudades. El inmundo, lo mismo que el limpio, pueden comerlo, como se come una gacela o un ciervo, pero no comerás su sangre, la derramarás como agua sobre la tierra. Capítulo 16. Observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua del Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. No comerás la Pascua con pan con levadura. No comerás la Pascua con pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio. De la carne que sacrifiques en la tarde del primer día no comerá nada para la mañana siguiente, no quedará nada para la mañana siguiente.
No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, sacrificarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá una asamblea solemne para el Señor tu Dios. Ningún trabajo harás en él. Vas a contar 7 semanas. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la cosecha. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás al Señor. Darás según el Señor tu Dios te haya bendecido, y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. Durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tu fiesta, tú, con tu hijo y con tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. 7 días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia, buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. No plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. No sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. Si en medio de ti, en cualquier de las ciudades que el Señor tu Dios te da, estoy leyendo ya el capítulo 17, hermanos, voy por el versículo 2, vuelvo a leer del versículo 2. Si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción, y los apedrearás al hombre o a la mujer hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja,
y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días y consultarás con ellos y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñan según los términos de la ley que ellos te enseñan y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren, y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal del medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con arrogancia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella, disculpe hermano que se me está desactivando la computadora. No volverás a proceder con arrogancia cuando entre. Bueno, leo desde el versículo 14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella, ahí va ahí. Y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos. Pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea un hermano tuyo. Además el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, hermanos, esto ha sido la lectura 63. Damos gracias a Dios por la lectura, hermanos. Ahora, una breve explicación de lo que estuvimos leyendo. Vemos, hermanos, en el capítulo 14 que se estuvo hablando de todo lo que era la dieta alimenticia de Israel. Mucho que decir, no, porque ya lo hemos venido leyendo en Levíticos, ¿sí? Entonces, es simplemente entender, hermanos, que el Señor declaró que esas cosas no las debían comer, simplemente porque Él los apartó y era una forma de mostrar que eran su pueblo y fue su voluntad. Entonces, hermanos, es un tema de obediencia que Dios quería, ¿sí? Así que bueno, esa habla mucho sobre esa separación, esa santidad, con la prohibición de comer ciertos animales, por ejemplo, que comían carroña, ciertas cosas no, porque eran un pueblo santo, apartado, separado para Dios. En este capítulo 14, hermanos, también se habla del diezmo, que ellos tenían derecho a sustento, de lo que tenían que hacer, cómo lo debían hacer. Y también se habla mucho de la centralización del culto y el manejo práctico de las ofrendas. Así que bueno, de que debían atender a esa ofrenda que debían dar en las ciudades para que comieran los extranjeros, las viudas, los huérfanos y los levitas que habitaban en medio de ellos, entendiendo que los levitas no tenían heredad como todas las demás tribus. Ellos debían tener ciertas cuentas para eso.
Así que hermanos, el capítulo 14 en sí se trata de eso, de la dieta alimenticia, de los diezmos y las ofrendas para sostener a estas personas. Ya en el capítulo 15 habla de la remisión del séptimo año, es decir, que si comprabas a un judío, el Señor le dice, recuerda algo, ¿sabes? Aun cuando estás comprando un esclavo que es judío, puedes obtener ganancia de él durante 6 años, pero el séptimo año ya no. El séptimo año lo debes redimir y les recuerda que Él los redime. Entonces, hermanos, es un tema de hacerlo por la obra del Señor, es decir, esa remisión lo que llevaba a decir, más importante que la ganancia que yo quiero tener es recordar lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y muchas veces nosotros debemos ver, hermanos, que para nosotros es muy importante el tema de las ganancias. Y Dios hizo eso con los judíos. Yo veo el corazón ahí del Señor, hermanos, para que ¿qué amas más? ¿Al Señor o a las ganancias que te pueda dar ese esclavo que compraste legítimamente? Y el Señor le dice, mira, no te sientas mal, porque a los 6 años lo dejas ir, una inversión que hiciste, invertiste tu dinero, porque yo te bendeciré. Así que más importante son mis bendiciones. Y hermanos, nosotros debemos descansar en que el Señor nos cuida, porque a veces tal vez hacemos algo lícito, decimos está bien, pero de repente viene esto con el Señor y nos toca decidir entre el Señor y esas ganancias. Siempre elijan al Señor, hermanos, siempre, siempre. Por eso cada decisión que tomen, que sea para darle la gloria a Dios, ese solideo gloria, hermanos, nos resguarda y va en esta misma línea. Siempre elijamos al Señor, amen al Señor sobre todas las cosas, aun cuando sea lícito. Dice, no es lícito, pero es un trabajo. Pero hermanos, si va en contra de tu tiempo con el Señor, tu tiempo con la instrucción de tus hijos, todo eso, elijan siempre, siempre lo que dé la gloria a Dios. Habla de ser generoso, esa generosidad siempre activa con los pobres, hermanos. Siempre van a haber pobres, siempre. Uno dice, pero bueno, ¿hasta cuándo? Sean generosos. Dios quiere que seas generoso. Amén. Además de que haya generosidad, Dios quiere, hermanos, que, siguiendo con el punto anterior, ¿cómo se llama? Ser humano con la gente. Es decir, aun cuando nosotros no predicamos la humanidad, sino la deidad, y toda nuestra teología es centrada en la deidad, no en la humanidad, no significa que no debemos ser humanos. Quería hacer el comentario porque es entender, hermanos, que, mira, cuando nosotros tenemos personas, ponte aquellos que tienen un negocio o que mañana puedan tener un negocio, nunca se nos olviden que estamos trabajando con personas. Y debemos ser humanos en ese sentido. No debemos sobrecargarlos, no debemos sobreexigirlos, debemos cuidarlos, porque son humanos, hermanos. Son personas que reflejan la imagen de Dios. Aun cuando los empleados puedan no ser creyentes, que no se nos olviden que aun cuando no son creyentes, la imagen tal vez distorsionada de Dios, tal vez decimos, bueno, no es Dios lo que expresan, pero eso sigue siendo imagen de Dios, tal vez distorsionado, corrupta, pero es la imagen de Dios. Entonces eso debe darnos a nosotros ese decir, estoy trabajando con personas, lo mismo con los que tienen jefes, de no olvidar que son personas. Tal vez están corrompidas, pero hermanos, son personas, trabajamos con personas, ámenlos. Así nos paguen mal, paguemos bien por mal. Amén. Ya Deuteronomio 16, hermanos, ya comienza a hablar de las fiestas y de unas ofrendas ya distintas. Por eso habla de los panes sin levaduras en la Pascua. Y todo eso, hermanos, para recordar la salida apresurada, cómo Dios los sacó, todo eso. Así que bueno, la aflicción que vivieron, simplemente Dios quiere que, hermanos, nosotros cuando nos juntamos y celebramos, como cuando nosotros en nuestro tiempo participamos de la cena del Señor, hermanos, sea con reverencia, sea con alegría, recordando de lo que el Señor nos ha liberado. Hermanos, el Señor nos ha liberado de una vida eterna en condenación. El Señor liberó, usted tiene que imaginar esto. Si el Señor les dice, recuerden que los saqué de Egipto, los liberó, hermanos, de una esclavitud temporal, porque máximo podían vivir durante toda su vida como esclavos,
pero en la eternidad ya no. ¿Y qué tiempo es más largo? ¿Qué tiempo es más importante? Bueno, hermanos, el tiempo eh, de vivir la eternidad es más grande. Entonces, si tomar conciencia para los israelitas de que los sacó de Egipto, el Señor usaba eso para recordar y celebraran con unidad, con fe, ¿sí? Con reverencia, se reunieran en una unidad de fe. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Así que bueno, eso es importante tener presente, presentar, hermanos, ofrendas con gozo delante de Dios. En este caso ellos hablan de la primicia, cosechas, todo eso. Es importante recordar, por ejemplo, que acá uno dice, bueno, en ese tiempo se dan ofrendas y la ofrenda era el fruto de su trabajo, y tal vez para algunos el fruto de su trabajo era la agricultura, es decir, frutos de la tierra, para otros era el ganado, pero vieron que si era muy lejos y todo debían vender y llevar el dinero, moverse con el dinero, luego comprar, todo eso. Entonces, hermanos, es aplicar de hoy que la ofrenda sigue vigente, no esas locuras que hoy se mueven, que tratan de traspolar todo, traer todo eso para acá porque les conviene a estos pastores que no encuentran la forma de cómo sacar dinero de la gente. Pero sí es importante entender que, hermano, la obra del Señor se sostiene. Mira que cómo se sostenían a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los levitas, a los sacerdotes, a los que se encargaban de toda la parte sacramental, hermano, ceremonial, eran con las ofrendas. Entonces, que si usted siempre tenga presente, hermano, que deben ofrendar. Y siempre preparen sus ofrendas, siempre tenganlo como algo importante en su vida y lo van a poder hacer. Muchas veces no lo hacemos, hermanos, porque no es algo importante para nosotros. Entendemos que hay contextos difíciles. Eso es entendible, pero póngalo importante y va a ver que lo podrá hacer porque el Señor te va a proveer. Lo único, hermanos, que es difícil para nosotros que venimos tal vez de situaciones difíciles, de contextos difíciles, muchos de donde te robaban, el tema de la ofrenda pasó a ser algo de poco valor, pero no, debe ser algo de mucho valor. Y bueno, ahí comienzan a ordenar públicamente, también en el capítulo 16 vemos, nombraron jueces, autoridades para sostener la justicia, ¿sí? Entonces, por eso vemos que es importante, hermanos, que hayan personas así en nuestra congregación. Pablo le dice a una iglesia, cuando querían llevar los casos a las autoridades de afuera, dice, ¿acaso no hay jueces entre ustedes, personas sabias que puedan tomar los casos? Por eso, hermano, mira, si hay situaciones difíciles en su familia, debe entender que en la iglesia hay autoridades que el Señor ha colocado para ayudarlos. Muchos van a los psicólogos, van a autoridades civiles afuera, todo para solucionar. Vaya a la iglesia, no significa esto, hermanos, que si usted está en la iglesia no hay policías, en el sentido de, porque sí hay policías, pero no es la intención que ejerzan autoridad dentro de la iglesia, como un rol oficial de la iglesia no hay policías en ese sentido. Pero, por supuesto, si hay un caso de violencia, todo eso, hermano, denuncie, vaya a las autoridades civiles. Pero lo que me refiero es, hermanos, ya el resolver, cómo resuelvo la situación, cómo lo hago, vaya a las autoridades de la iglesia. Tema matrimonial, de paternidad, todo eso, hermanos, vaya a la iglesia y la iglesia le aconsejará bíblicamente cómo hacerlo. Por eso es un tema de ordenación para bendecir. Y ya en el capítulo 17, hermanos, se comienzan a hablar temas de idolatría como crimen capital. Ya se habla de que la idolatría es transgredir el pacto y ahí se vería el castigo. ¿Bien? Y en cuanto a eso dice, la investigación debe ser diligente, pero debe investigarse. Por eso se deben buscar siempre 2 o 3 testigos, y nosotros en el tema de la disciplina de la iglesia se aplica de la misma manera. Si alguien acusa a otro, bueno, se van a buscar testigos para todo, incluso para aplicar la disciplina. Si la persona no sigue arrepentir, se van a ir con 2 o 3 testigos. Obviamente si la persona se arrepiente, la misma persona confiesa y todo, no se van a buscar testigos porque no promovemos el chisme, hermano. No queremos que todo el mundo conozca tu problema, lo que queremos es tu restauración, no el chisme. No nos interesa que todo el mundo conozca todo. No, lo que nos interesa como congregación, que es lo que vemos en la Escritura, es que se promueva la santificación, se promueva el arrepentimiento, se promueva la transformación, no el chisme. No es necesario que todos sepan, todos de todos. Amén. Pero en el caso de que hayan personas que no se quieren arrepentir, bueno, si vamos a ir con 2 o 3 testigos, personas para que procurar el arrepentimiento de esas personas.
También la responsabilidad de sus testigos, este tema de la disciplina comunitaria. Y bueno, hermanos, siempre debe haber una autoridad sacerdotal, una autoridad que obviamente tiene límites. Pero bueno, vemos nosotros acá en el pueblo de Israel, por ejemplo, una autoridad sacerdotal, la autoridad del rey, los límites que tenían, unos interpretaban la ley y cómo se llamaba el rey, que debiese leer la palabra, conocerla, ¿sí? Por eso, hermanos, en nuestros hogares los hombres de Dios tienen que ser sabios. Mira, deben leer la palabra diariamente. No es posible que los hombres de los hogares no sepan de la palabra. Las madres no sepan de la palabra cuando sus hijos le pregunten. Deben, hermanos, leer la palabra diariamente para que el Señor les dé sabiduría de cómo atender sus casos, cada situación de su vida. El Señor se las dará, pero deben ser diligentes, deben buscar con diligencia la sabiduría del Señor, buscarla. La Biblia dice que deben pedir sabiduría. Si no tienen sabiduría, pidan, el Señor se las dará. Lean la palabra, pero imagínense que usted diga, Señor, dame sabiduría, pero no leo la Biblia. Hermano, es incongruente. Lea la Biblia y pida sabiduría. Lea la Biblia, pida sabiduría. Entonces el Señor se la dará. Está escuchando a sus maestros. En la iglesia hay sermones, hay predicaciones, ahora estas lecturas. Si no, hermanos, es como decir, dame sabiduría, pero esperamos que de una manera mística nos lleguen. No, hermano, leyendo la palabra, escuchando a tus maestros, escuchando a la congregación, lo que el Señor te da, el Señor te va a dar sabiduría. Así que bueno, hermanos, en general esto sería lo que les comentaría yo para ayudarlos a ustedes a comprender la lectura de hoy, darle un poco de luz, como hemos dicho. La intención con esto último que se ha añadido a la lectura es dar un poco de luz. Hay mucho más que podemos hablar, mucho más. Podemos incluso hablar, como hablamos, versículo, capítulo, versículo. Hay párrafos, hermanos, que podemos explicar, pero bueno, trato de hablar lo general para ayudarlo a comprender. Mi intención es que tenga un poco de luz, que entienda un poco el contexto, mucho más que eso no. Simplemente es para que usted tenga una idea de lo que estamos leyendo. ¿Amén? Así que bueno, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por lo que hemos leído. Gracias, Señor, por lo que hemos explicado. Rogamos sabiduría, rogamos tu asistencia, Señor. Que seas tú bendiciéndonos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esto ha sido nuestra lectura número 63. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes y nos vemos en la próxima lectura número 64. Bendiciones.